La reforma de 1977 ofreció un nuevo cauce para el desarrollo de la vida política. Quizá los promotores de esa reforma no estaban del todo conscientes de los alcances que tendría en la vida política nacional. La transición democrática, puede decirse, se inició con esa reforma. Nuevos partidos obtuvieron su reconocimiento legal. Por supuesto, asistieron a las elecciones y se produjeron severos conflictos que a su vez se convirtieron en catalizadores de nuevas exigencias. Todo ello en medio de una de las crisis económicas más agudas de que se tenga memoria. Ante la crisis económica, el gobierno mexicano perdía espacios de negociación política. Sin éxito económico, el gobierno ya no mostraba la efectividad de años pasados. Porque recursos públicos no había, ¿no? Y hubo cada vez menos y entonces entramos en una vorágine de endeudamiento que pagamos de 82 en adelante. El error fundamental que yo creo cometimos fue el de intentar crecer con la mayor velocidad posible, descuidando el aspecto inflacionario y de balanza de pagos. En 1982, por primera vez en más de 40 años, el Producto Interno Bruto cayó. La inflación anual fue de casi el 100% y la deuda externa llegó a equivaler el 36% del Producto Nacional. El presidente López Portillo nacionalizó la banca comercial e impuso el control de cambios. Y estas medidas incrementaron todavía más el ambiente de desconfianza y el ambiente de aversión frente al gobierno. Entonces, pues ese fue el clima que yo me encontré al tomar posesión el 1 de diciembre de 82. Estábamos prácticamente en moratoria. La economía estaba cayendo, había caído el producto en más de 3% del mismo en esos años. Y había una enorme variabilidad de precios relativos, el tipo de cambio dando de brincos por todos lados, acaba de ocurrir la estatización de la banca, en fin, todo muy complicado. Yo estoy seguro que la crisis de 1982 fue el primer momento de quiebre y de quiebra del sistema político mexicano. La decepción nos condujo a muchos a pensar que esto es lo que tenía que finalmente pasar cuando el poder se concentra en las manos de una sola persona, de un solo partido, de un grupo tan pequeño. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Miguel de la Madrid llegó a la presidencia en una elección diferente a la de su antecesor. López Portillo fue candidato único, reflejo de una falsa unanimidad y de una irreal carencia de oposición. De la Madrid compitió contra otros 6 candidatos: Pablo Emilio Madero del PAN, Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Socialista Unificado de México, Cándido Díaz Cerecedo del Partido Socialista de los Trabajadores, Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Manuel Moreno Sánchez del Partido Socialdemócrata e Ignacio González Goyás del Partido Demócrata Mexicano. El sistema político se había abierto a la pluralidad. Darle a la izquierda un espacio institucional en la vida pública y revivir, reanimar la oposición en un régimen cuya hegemonía era tan asfixiante como para llevar a todo el régimen a ese momento bastante ridículo e impresentable de un candidato hegemónico y además único. La reforma política de 1977 abrió la puerta de la arena electoral a distintos partidos de izquierda y de derecha. En medio de la severa crisis económica,
el nuevo marco legal contribuyó a modificar el mapa político del país. Los partidos políticos nacionales tuvieron un lugar asegurado en las elecciones locales. Ello multiplicó la competencia local. En 1977 había solo 4 municipios gobernados por la oposición panista. En cambio, a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid, diversos partidos de oposición conquistaron 137 municipios, algunos de ellos de gran importancia política o económica. Además, con la representación proporcional, se reanimó la vida política en el Congreso Federal y en algunos congresos locales. El desencanto empresarial por la nacionalización bancaria y el descontento social por la crisis económica se reflejaron en la arena electoral. La nueva pluralidad rebasó rápidamente el marco electoral de la reforma política de 1977. Estaba por empezar una lucha implacable por el respeto al voto, una lucha que no distinguía ideologías, ya que en ella coincidían izquierdas y derechas. Acción Nacional seguía siendo el partido de oposición más fuerte. Su ideario era de derecha. A esa corriente se sumó el Partido Demócrata Mexicano, que había obtenido su registro gracias a la reforma política de 1977. Por ser el más antiguo y activo de los partidos que contenderían en las elecciones y por contar con una apreciable base urbana, el PAN centró su lucha en la defensa del voto. En elecciones para diputados federales, el voto panista pasó de 11% en 1979 a 18% en 1982. Este resultado coincidió con el inicio de la crisis económica. En elecciones locales, el crecimiento del PAN fue más visible. A partir de 1982, Acción Nacional logró victorias muy importantes. Si en 1980 el PAN había obtenido solo 7% del voto en elecciones locales, en 1983 ya obtenía casi 19%. Era esta idea muy panista de que el cambio político, la democratización del país, iba a empezar en el municipio. Esta es una idea muy del pensamiento social cristiano de González Luna. Y la estrategia histórica del PAN, pues se observa evidentemente esta vocación municipalista y federalista. Los primeros candidatos del PAN no fueron al Congreso de la Unión. El desafío sigue siendo enorme. Es análogo en lo económico a tiempos de guerra. El destino de la nación está en juego. En 1983, ya era patente el arraigo y el despliegue político del PAN en las clases medias de las ciudades, sobre todo en el norte del país, que había sido muy afectado por la crisis económica. En 1983, los efectos de la crisis se dejaron sentir con toda su intensidad. El tipo de cambio libre alcanzó los 162 pesos por dólar como resultado de las transferencias al exterior para el pago de los intereses de la deuda. Ese año de 1983, la inflación volvió a ser altísima, de más de 80%. El salario mínimo se contrajo casi 30%. Ante esta situación, en ese año se registraron más de 9,000 huelgas. Además, en cada acontecimiento, los obreros presentaban una solicitud de aumento salarial y de aumento de los salarios mínimos. Y claro, invocaban razones muy de peso. Estábamos en un ambiente de aumento constante de inflación. Los efectos de la elevada inflación y de la devaluación del peso se resentían con más fuerza en poblaciones de intenso intercambio de bienes con Estados Unidos y en donde cruzar la frontera es parte de la vida cotidiana. El gasto público se redujo enormemente. Entonces, ¿qué se vino? Pues bueno, una situación terrible en la base social, paros cívicos nacionales, agitación en todos lados y obviamente empezaron a votar en contra del PRI.
Naturalmente, el descontento llegó a la arena electoral. Grupos empresariales y cívicos que habían estado en contra de la nacionalización de la banca y que estaban muy insatisfechos con la situación económica, se sintieron identificados con el PAN. En esos años de los 80s, lo que ocurre es que por la crisis política y económica que vive el país, hay un gran malestar, yo diría un gran despertar en la clase media del país. Al aumentar considerablemente su presencia electoral y al ganar más responsabilidades de gobierno, el PAN experimentó importantes cambios como partido político. Los primeros años del panismo se dedicaron muy explicablemente a la siembra de ideas. Fueron madurando las mismas y en los 80s, bueno, pues ya era el tiempo adecuado para asumir una actitud más enérgica de mayor confrontación. A lo largo de los años 80, el PAN dejó de ser un partido testimonial, puramente doctrinario, para asumir nuevos objetivos y nuevas actitudes. Al interior del PAN, un grupo pugnaba por dar un giro a la política del partido. La influencia de los nuevos miembros fue más fuerte en el norte del país. El ascenso dentro del PAN de estos nuevos militantes fue resultado del prestigio que tenían en sus comunidades y los recursos económicos que disponían para las campañas electorales. Los neopanistas son un poco la derivación, la corriente que se inicia con Chello en ese momento. Cloutier es el neopanista por excelencia y los neopanistas son los empresarios que deciden, optan por la participación política a través del PAN. Pronto, más y más candidatos postulados por el PAN provenían de grupos sociales que se habían movilizado a raíz de la crisis económica de 1982. Los neopanistas empezaron a conquistar comités estatales, a cambiar a los tradicionales jefes que habían emergido de la sociedad espontáneamente, que habían hecho su carrera política dentro del PAN, por muchos que habían estado haciendo un trabajo en los comités, más bien en las cámaras empresariales, en las Concanacos, en las Comparmex, etc. ¡Quiero hacer una declaración de guerra! El sinaloense Manuel J. Cloutier se convirtió en la imagen emblemática del nuevo panismo, caracterizado por no rehuir la confrontación con el gobierno y por hacer de la vía electoral una auténtica ruta hacia el poder público. Vamos a matar a nadie, pero de ahí en adelante todo se vale en la cacería de los mapaches. Creo yo que ahí él piensa que ya no se puede seguir por la vía de la negociación y la conciliación de intereses en el país, sino tenía que hacerse una lucha que permitiera restablecer equilibrios y tenía que ser en el ámbito político definitivamente. Además del respaldo de grupos empresariales, el PAN tuvo el apoyo de diversos grupos civiles. Unos de los más importantes fueron justamente Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana y la Asociación Nacional Cívica Femenina. El PAN estaba listo para dar un salto en su discurso, en su estilo, en su relación con el gobierno. Ganaba elecciones, atraía nuevos militantes, miles de ciudadanos fueron sumándose a su causa. La competencia electoral y el desafío panista no harían más que crecer. Que los votos cuenten y se cuenten fue el objetivo que se planteó el PAN al inicio de la década de los 80s. Para conseguirlo, acudió tanto a la defensa de la legalidad como a la movilización de la sociedad civil. El primer conflicto postelectoral de grandes dimensiones ocurrió en la ciudad de Puebla en noviembre de 1983. El candidato panista a la presidencia municipal, Ricardo Villa Escalera, reclamaba haber triunfado en la elección. A la protesta, reprimida por la policía, se sumaron los partidos Socialista Unificado de México, Revolucionario de los Trabajadores y Socialdemócrata. Aún así, el triunfo le fue ratificado al PRI. En 1983, Acción Nacional había obtenido triunfos inéditos en las elecciones municipales de San Luis Potosí, Durango y Chihuahua, pese a que las condiciones de competencia eran muy desiguales.
Eran épocas en las que en las campañas había toda una maquinaria de Estado que operaba en contra de los partidos y de los candidatos de oposición de muchas formas. En 1983, el PAN ganó las elecciones municipales de dos de las principales ciudades de Chihuahua, la capital y la fronteriza Ciudad Juárez. El problema de la caída del peso, imagínense ustedes lo que significó que las poblaciones fronterizas que viven del intercambio constante, de repente su nivel de vida se va al suelo, el peso se devalúa y si tienen que estar haciendo transacciones en la frontera, bueno, pues es una indignación general en toda la frontera, no nada más en Chihuahua. En Chihuahua perdimos las elecciones municipales, los municipios más importantes. Los triunfos de 1983 en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí crearon grandes expectativas sobre el futuro electoral del PAN. Expectativas que acabaron en frustración. Por ejemplo, en las elecciones municipales de Coahuila de fines de 1984. El PAN reclamó en Monclova y Piedras Negras el triunfo que las autoridades electorales dieron al PRI. En Piedras Negras hubo fuertes protestas. Había mucha inquietud en Piedras Negras porque por una parte pues había el reclamo blanquiazul y por otra parte pues el resentimiento de los grupos tradicionales del tricolor. Los inconformes intentaron tomar el Palacio Municipal de Piedras Negras, pero fueron repelidos por la policía. Después prendieron fuego a la sede municipal y a varios vehículos. Los inconformes bloquearon durante 2 días el puente internacional con Eagle Pass, Texas. Nuevamente, el triunfo le fue ratificado al PRI. Los acontecimientos de Piedras Negras no acabaron con las expectativas electorales panistas. Por el contrario, hicieron crecer el reclamo de reglas del juego justas y elecciones limpias. La mecánica del cambio político estaba en marcha. Los partidos crecían, asistían a las elecciones y ganaban cada vez más posiciones. En la elección federal de 1985, el PAN obtuvo 16% de la votación total. Y si bien los candidatos panistas a las gubernaturas de Sonora y Nuevo León no ganaron, ahí contendieron 2 hombres muy combativos, Adalberto Rosas y Fernando Canales Clarión. Ambos encabezaron fuertes protestas por los resultados electorales. Hubo todos los métodos prevalecientes en aquel entonces para tergiversar el resultado electoral. El resultado oficial fue que ganó el PRI y perdió el PAN. Decidí convocar a manifestaciones de protesta cuando ya todas las instancias legales estaban perdidas. Abrí en la macroplaza frente al Palacio de Gobierno del Estado. Ya estaba aquello lleno y con una energía y un enorme entusiasmo. Y estando el mitin por concluir, salió una oleada de policías del Palacio Nacional disparando bombas de gas lacrimógeno, dispersando con la fuerza aquella multitud que estaba reunida. Las protestas siguieron con marchas como la del silencio, donde fue presentado el cadáver de la democracia. También hubo bloqueos y amagos de huelga, pero no se revirtió el resultado electoral que favorecía al PRI. En Sonora, mientras tanto, el PAN obtuvo casi el 28% del voto total y se repitió la misma historia. Un agudo conflicto postelectoral que era una llamada de atención sobre lo caduco de las leyes en la materia. Protestas realizadas por las vías legales, pero también por caminos extrainstitucionales. Había un desfasamiento en los primeros años de la transición democrática de México entre lo federal y lo local. Porque con las instituciones electorales que teníamos en los estados y con los sistemas jurisdiccionales que se tenía, no había tribunales electorales, era muy difícil que la controversia electoral y sobre todo postelectoral tuviese un cauce legal. De ahí que muchos se sintiesen orillados a recurrir a acciones poco convencionales para defender el voto, como la desobediencia civil. Pudimos haber recurrido a la violencia para enfrentar la violencia que se ejercitaba sobre nosotros. No creímos conveniente
Más bien tratamos de seguir la línea de la resistencia pacífica, de la desobediencia civil, al estilo de un Gandhi o de un Martin Luther King en los propios Estados Unidos. Vía a la que se sumó el trabajo del PAN en el extranjero. Con esos antecedentes en el norte del país, se llegó a la elección estatal de Chihuahua en 1986. Esa elección representaba para el PAN la oportunidad de confirmar el triunfo logrado 3 años antes en sus principales ciudades. Los comicios en Chihuahua atrajeron la atención nacional e internacional ante la posibilidad real de presenciar la primera derrota del PRI en una gubernatura. Chihuahua es una de tantas elecciones que nos tocaron. Chihuahua se centran mucho los intereses, ¿verdad?, de la derecha esta, que lo toman como un gran ejemplo de la actitud antidemocrática del gobierno y de la represión, etcétera. La tesis esta que sostienen, la tesis mentirosa de que nosotros teníamos la idea de que había que hacer el fraude patriótico, que es una invención de la derecha, ¿no? El candidato panista era el alcalde de Ciudad Juárez, Francisco Barrio Terrazas. El candidato del PRI era Fernando Baeza Meléndez. Esta es una campaña, la de 86, mucho más dura, en donde el gobierno cierra todavía más los espacios electorales, donde la competencia se vuelve más virulenta y donde las maniobras para realmente cometer un fraude electoral se vuelven, pues yo diría, más abiertas, más descaradas. Yo decía que de alguna manera la oposición había manejado la elección como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? A veces no sabía si estaban buscando el triunfo o deslegitimar el resultado. Por eso y por muchos ingredientes, la crisis económica entonces, una participación muy activa del clero católico, particularmente de dos diócesis las más importantes, la de Juárez y Chihuahua, y también una gran movilización de parte del partido. Yo creo que se fortaleció mucho la estructura del PRI. Sirvió como una experiencia muy importante para propiciar procesos que fuesen menos cuestionados, generando mejores condiciones de equidad. Yo recuerdo que esas elecciones de Chihuahua fueron sumamente competidas. Francisco Barrio era un líder carismático, decía que hablaba con Dios y que de él recibía las instrucciones. La Iglesia Católica adoptó una actitud sumamente agresiva frente al gobierno y al PRI. Llegó inclusive a amenazar con cerrar los templos al culto público. En Chihuahua se consumó lo que a los ojos del panismo fue un fraude electoral de grandes dimensiones. La prensa local, nacional, internacional desplegaron una profusa cobertura de los acontecimientos. El PAN puso en marcha, a gran escala, varias medidas de inconformidad e impugnación electoral nunca antes vistas en la política nacional, que serían modelo para muchos otros momentos de protesta postelectoral. En Chihuahua, en la elección del 6 de julio de 1986, se vivió una reñida contienda. Los ciudadanos se movilizaron masivamente a las urnas. Los instrumentos, las instituciones y las leyes fueron duramente impugnados. El conflicto tuvo repercusiones nacionales e internacionales. El nuevo gobierno llegaba debilitado. El ambiente político se tensaba gravemente y la crítica, el mundo intelectual, era movido a intervenir en los asuntos electorales. Chihuahua fue un momento simbólico importante porque
fue el primer momento en que el PAN pareció ganar una gubernatura, lo que hoy suena normal, pero entonces era un escándalo para la cultura oficial. En esa época incluso se utilizaban argumentos de seguridad nacional para justificar el fraude patriótico. Hoy nos parece difícil de creerlo. Y les demostramos que no había habido fraude. Perdió las elecciones barrio. Ganó Baeza. Ganó Baeza porque era un hombre muy popular. Hizo un gran gobierno y se los demostramos que hubo el voto verde y que el partido se refugió en el voto campesino. El PRI ganó esas elecciones. El libro blanco lo tengo todas las actas. Al cabo de una jornada electoral tensa y concurrida, el PRI anunció su triunfo en la noche. Los priistas proclamaron que su candidato, Fernando Baeza, había ganado con más de 400,000 votos. Nosotros teníamos el número de votos suficientes en las constancias en que se cuentan los votos del recuento, donde el documento en donde se hace el recuento y se acredita ese recuento, firmado por los representantes de Acción Nacional en número suficiente para superar la votación de ellos. Esas constancias nosotros le sacamos copias y las exhibimos en la plaza pública de Chihuahua, que es la capital del estado. Se dijo entonces que Barrio Terrazas había obtenido más de 230,000 votos. Logramos pues que el país supiera que había habido un fraude, claramente. Y yo creo que la otra parte muy importante, se logró que en la opinión pública internacional la elección de Chihuahua también se posicionara como un caso muy lamentable, dramático, de un fraude, de un atropello electoral. 3 días después de la elección, el 9 de julio, Francisco Barrio anunció 56 medidas de resistencia civil contra el gobierno. Prácticamente desde que arranca la campaña, a fines de enero de 1986, empezamos a plantearnos este movimiento de desobediencia civil. Era parte de toda una filosofía, no era nada más en forma anárquica aventarse. Los inconformes bloquearon carreteras y tomaron edificios públicos. Además, instalaron campamentos permanentes en los puentes internacionales de Ciudad Juárez. La toma de los puentes tiene un gran valor comunicacional. Se convierte en una noticia mundial y es una fuente de inquietud nacional. Pero localmente es devastadora. La desobediencia civil incluyó huelgas de hambre. Una de ellas fue la sostenida durante 41 días por Luis H. Álvarez, en ese entonces presidente municipal de Chihuahua. Fue el jefe estatal del PAN que me visitó y me dijo, mire, usted dice estar luchando a través de esto para que no haya violencia. Pues yo le garantizo que en el momento que usted muera va a haber una revuelta, va a ser contraproducente. Eso fue lo que me movió. Y luego me había visitado Alberto Castillo, ahí, ya cerca de los 40 días. Y me dijo, oiga, no entregue la vida así, de un solo golpe, entréguela a plazos. Recuerdo que se puso en huelga de hambre Luis H. Álvarez, es un hombre muy respetable, le tengo un gran respeto, ha tenido acciones importantes en la vida democrática del país. Si hay muchos actores, uno de ellos es él. Se puso en huelga de hambre en el kiosco de la ciudad de Chihuahua en contra del fraude que alegaba, y el obispo, alguno de estos dignatarios, le iba a dar la comunión todas las mañanas, preparándolo para irse al cielo, cuando supuestamente si se suicida pues iba a ir al infierno, ¿no? Por primera vez,
La iglesia local jugó un papel muy activo y abierto en el conflicto postelectoral. Allí pues nosotros teníamos información, buena información, confiable, ¿verdad?, de que había habido fraude y cierta violencia también en las elecciones. Eso fue pues un motivo para que nosotros, viendo esa injusticia, esa opresión, no pudiéramos callar. La creciente búsqueda de democratización de la sociedad mexicana va penetrando también a la propia Iglesia Católica. Esa búsqueda se expresó en Chihuahua con mucha fuerza. Se llega al extremo de decretar por el señor arzobispo Adalberto Almeida un cierre de templos como una muestra, él le llamaba una muestra de duelo ante el crimen, ante el delito social que se había cometido en contra de la población del estado de Chihuahua. Enviaron de allá de México también a un delegado para que viniera a platicar con nosotros. Y yo le dije a ese delegado precisamente eso. Dije, nosotros vamos a obedecer al Santo Padre. Si el Santo Padre dispone, correcto. Nosotros no omitimos la Santa Misa. Una ofensiva de derecha integral, en donde estuvo también metidos algunos dignatarios de la iglesia de Chihuahua, alentando al PAN con una participación directa en las iglesias y todo, alentando al Partido Acción Nacional abiertamente. ¿Qué tenía que ver el conflicto político con el negarle los sacramentos a los propios católicos? La elección de Chihuahua logró que intelectuales muy destacados voltearan sus ojos y planteamientos a la arena electoral. Sí, frente a la cobertura de los medios de comunicación nacionales e internacionales, frente a las presiones que hacía la Iglesia Católica en Chihuahua, algunos grupos empresariales del propio estado de Chihuahua y del país, y de algunos intelectuales que acusaron de fraude aquellas elecciones. Pero todas estas acusaciones no pudieron probarse, porque no había habido el fraude en las magnitudes que se acusaban. ¡Viva Chihuahua! ¡Arriba la democracia! El 24 de julio de 1986 apareció en los periódicos un desplegado con decenas de firmas de quienes representaban la intelectualidad mexicana. Se firmó un desplegado que tuvo mucha circulación en México y en el extranjero, y se configuró, yo diría que por primera vez con toda claridad, la idea de la ilegitimidad del fraude y de el carácter sistemático del fraude en que había estado sustentada toda la dominación hegemónica del PRI. No tuvo consecuencias políticas, pero tuvo consecuencias simbólicas. Después del desplegado, el propio secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, convocó personalmente a un grupo de ellos. Hubo una reunión convocada por el gobierno, en particular por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a algunos de los firmantes de esa carta. Y recuerdo haber ido a un restaurante de la Zona Rosa con Carlos Monsiváis, con Héctor Aguilar Camín y José Luis Cuevas, si no recuerdo mal, y alguien más. A mí me toca asistir a una cena en donde el secretario de Gobernación nos insiste que hay que entender las razones, que además no hay fraude y tú ya no sabes muy bien qué pensar de lo que está diciendo. Por ejemplo, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, simplemente justificaba que no era posible que la oposición ganara una elección en un estado fronterizo. ¿Y eso qué significa? Pues es un problema de seguridad nacional. Aparecieron ayer unos intelectuales asusados, ¿verdad? Yo los invité a que analizaran las actas y se las entregué. Dicen
que hicieron un estudio, creo que andaba Molinaro Orcasitas, obviamente intelectual, panista, ¿verdad? Por ahí lo vemos. Dicen que encontraron el gran fraude. Falso, falso. Y jamás este grupo de intelectuales demostraron nada. Han salido ahí a escribir y decir que encontraron un gran fraude. Mienten, mienten. En Chihuahua ganó el PRI. El cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. Creo yo que los intelectuales, no todos desde luego, pero un grupo interesante, importante, va creando una masa crítica de ideas que desafían al autoritarismo vigente. Ese autoritarismo tiene el poder, pero no tiene las ideas. 1986 no fue la primera vez que los intelectuales se pronunciaban por la democracia. En 1965 apareció la primera referencia intelectual que buscaba examinar los alcances y el funcionamiento real de la democracia en México. En los años siguientes, y en especial a raíz del 68, intelectuales como Daniel Cosío Villegas y Octavio Paz defendieron la tesis de que era necesario acotar, limitar el poder presidencial y transformar al PRI. Conforme avanzó la década de los 70, los intelectuales sumaron su voz al reclamo de mayores libertades políticas. Y en los años 80, la democracia como necesidad para ofrecer un cauce a la expresión y recreación de la diversidad empezó a abrirse paso en el mundo intelectual. El proceso de cambio democrático hizo que la izquierda intelectual revalorara a la democracia como una vía de acción política y como un fin en sí mismo. Esa mutación puso en jaque al paradigma revolucionario, hasta entonces hegemónico en la izquierda intelectual. Los intelectuales jugamos un papel como notables, en un momento en donde los partidos eran muy débiles, los medios de comunicación eran también poco abiertos, y entonces sí, la palabra inteligente de un Octavio Paz, de un Carlos Fuentes, un manifiesto de un grupo de intelectuales pronunciándose con claridad sobre algún aspecto de la vida pública, tenía un peso, tenía un efecto político real. Ese mismo año, Manuel J. Cloutier contendió sin éxito por la gubernatura de Sinaloa frente a Francisco Labastida del PRI. Yo digo que la derrota en el gobierno de Sinaloa fue algo que lo tumbó mucho, fue algo que lo metió en un shock, como que el salir a la calle, el ver aquellas respuestas que tenía de la gente y ver luego el resultado. La contienda con Manuel Cloutier, yo diría que tuvo altibajos, a veces tonos así fuertezones, a veces tonos más cordiales, pero me parece que el elemento fundamental por el cual ganó el partido, independientemente de los candidatos de cada uno de los partidos, es que, digamos, el señor Cloutier tenía menos presencia y menos contacto, penetraba menos con varios de los sectores populares. Yo creo que eso nos dio una posibilidad de ganar. Fue así como los panistas comenzaron su estrategia hacia las elecciones presidenciales de 1988. Intensificaron la preparación de tácticas de resistencia civil y no descartaron la posibilidad de formar un frente común para la defensa del voto, incluso con la izquierda. Chihuahua fue una escala importante, pero solo una escala en la lucha por la democracia. Después vendría una serie de acontecimientos que definirían con mayor claridad la transición. La izquierda política sufrió un importante proceso de cambio. Si bien algunos grupos seguían desconfiando de la vía electoral como arena para desplegar sus acciones, otros ya habían emprendido una revisión y una elaboración a favor de la democracia y, por supuesto, de las elecciones y la lucha legal. Las nuevas condiciones sociales y la mecánica del cambio político
empujaban a la izquierda a sumarse de lleno al reclamo democrático. El punto de partida había sido la reforma política de 1977 que, entre otras cosas, legalizó al Partido Comunista. Aquella reforma política propició la entrada de los partidos de izquierda a la arena electoral. Primero el comunista y el socialista de los trabajadores, después el revolucionario de los trabajadores y el mexicano de los trabajadores. Con el inicio de la década de los 80, la izquierda emprendió un proceso de unificación en busca de una presencia social más amplia y de resultados electorales más significativos. Cuando cambiamos el nombre del Partido Comunista por Partido Socialista Unificado, no fue por razones de táctica, no, era porque nos uníamos con otras organizaciones. Y así pues comenzamos a hacer una labor de unidad de acción y después a fusionarse en un solo partido. Por eso es que surgió el PSUM, el PMS, después el PRD, ¿no? Con agrupamientos de distintas corrientes de la izquierda. Un amplio sector, congregado en torno a la figura de Berto Castillo y el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, se separó del proceso unitario. El Partido Comunista Mexicano era un partido de cuadros y además Berto Castillo no coincidía con las tesis que desde ahí se pregonaban, para él eran muy dogmáticos. El PMT obtuvo su registro en julio de 1984 y participó en las elecciones federales de 1985. En estas elecciones, el PMT logró el 1.5%, lo necesario para mantener su registro. A su vez, el PSUM obtuvo 3.2% del voto. El Partido Comunista Mexicano, lo recordaba hace un momento, se convierte en el 81 en Partido Socialista Unificado. Después, en el 86, se fusionan el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Socialista Unificado y dan lugar al Partido Mexicano Socialista. Durante décadas, la izquierda independiente había sido excluida de la arena electoral y su incorporación le abrió nuevas expectativas. La movilización social se conjugó con la lucha electoral. Entre 1985 y 1986, dos movilizaciones distintas alimentaron el crecimiento de la izquierda. Una, producto de una catástrofe. El jueves 19 de septiembre de 1985, un terremoto devastó amplias zonas de la Ciudad de México. La magnitud de la tragedia generó de inmediato una reacción colectiva desconocida hasta entonces en el México contemporáneo. Cientos de grupos de voluntarios se organizaron para participar en las tareas de auxilio y rescate. Compañeros y compañeras de la carrera de biología estaban aplicando vacunas para tratar de evitar epidemias, otros estuvieron tratando cadáveres para evitar descomposición, identificación, una gran cantidad de tareas. El terremoto generó una solidaridad que parecía contrastar notablemente con las acciones del gobierno para responder a la catástrofe. Creo que fallan en la idea del mensaje y en la idea de la convocatoria y en la idea de la descripción de la magnitud. El gobierno estaba insistiendo en que a las 24 horas había que regresar a la normalidad. Y bueno, pues, o sea, ¿cuál normalidad? Sino que la gente está viviendo una tragedia. Fue un ejemplo de solidaridad. La gente se dirigió a los puntos del desastre, tratando de ayudar a remover escombros, rescatar víctimas, llevar alimentos. Fue un ejemplo único en nuestra historia. Inclusive nosotros teníamos que cuidar que ese movimiento social de solidaridad se canalizara en forma adecuada. A veces se malinterpretó esa medida de que no le dábamos rienda suelta al movimiento social, pero lo hicimos en protección a la población misma.
Esta tragedia reactivó la movilización de organizaciones populares y propició el nacimiento de otras, sobre todo demandantes de vivienda. Además del temblor físico que destruyó buena parte de la ciudad, hubo un temblor en la conciencia de la gente que tenía latente ese interés y esa voluntad, esa capacidad de participar, que lo despertó. De repente nos despertó el sismo y nos vimos con el poder decidir, el poder proponer en nuestras manos y el lograrlo. Los sismos es un parto de esta nueva sociedad. Con el tiempo, muchas de esas organizaciones empezaron a confluir con partidos de izquierda. En 1986, otros sectores de la sociedad tuvieron un nuevo motivo para movilizarse. Las autoridades de la UNAM, encabezadas por el rector Jorge Carpizo, iniciaron una serie de reformas académicas y administrativas. En aquel entonces, la Universidad Nacional tenía un declive académico que nos preocupaba a todos. Que la universidad necesitaba una reforma de fondo. La discrepancia estaba, ¿cuáles eran esas reformas? Se preparó un proyecto de reformas que aprobó el Consejo Universitario. Esto trajo una reacción estudiantil. El Consejo Universitario aprobó estas reformas en septiembre de 1986, pero fueron rechazadas por un amplio sector de los estudiantes representado en el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. El movimiento del CEU fue apoyado por varias organizaciones de masas, la mayoría de ellas vinculadas a la izquierda. El CEU organizó una gran demostración masiva en el Zócalo. 7 días después, la UNAM se fue a una huelga que duró casi un mes. Pero nosotros planteamos que el movimiento había conseguido el apoyo general de la sociedad suficiente para ir a un movimiento de huelga, que además no era un objetivo en sí mismo. La huelga era un mecanismo para obtener las demandas del movimiento. La huelga fue levantada hasta que las autoridades universitarias dieron marcha atrás a las reformas y acordaron realizar un congreso universitario. Las demostraciones sociales tuvieron un desenlace radicalmente distinto al de 1968, es decir, no violento. Hubo debate público, se ejercieron las libertades de expresión y manifestación sin cortapisas, pero la reforma de la UNAM quedó sin efecto. Aún con esa intensa movilización y aún con la catástrofe que significó el terremoto, el flanco más débil del gobierno de Miguel de la Madrid parecía seguir siendo la economía. En 1986, el país enfrentó una nueva emergencia económica. El precio del petróleo se desplomó, la inflación se reavivó, el producto se contrajo y el gobierno estuvo a punto de suspender el pago de la deuda pública. En este contexto de crisis económica, los salarios tuvieron una importante recaída y se volvieron a multiplicar los emplazamientos a huelga. Con el sector obrero continuamente había negociaciones salariales y de prestaciones ante la carrera inflacionaria. Yo les expuse a los obreros que ante la situación tan difícil que teníamos, yo creía que lo primero que había que proteger era el empleo. En lugar de hacer ajustes por el lado del empleo para poder cumplir con las metas de gasto, se acordó de hecho con la CTM que se iba a hacer el ajuste vía salarios. México estaba entrando a la fase más intensa de la transición democrática. El PAN avanzaba electoralmente expresando la inconformidad de las clases medias. La izquierda, a su vez, había dirigido las movilizaciones sociales más importantes de la época. El gobierno enfrentaba un serio descrédito social y una indomable crisis económica. Pero por fortuna, las energías y los conflictos políticos tenían un cauce, el electoral y la lucha por reformas en ese terreno. 1988 sería un año de síntesis de todas esas expresiones.
un año que resultaría promisorio y dramático, y que sin duda cambiaría el curso político del país. De eso tratará el siguiente programa de esta serie.